El sol del mediodía creaba ondas de calor que se alzaban desde el pavimento del campo de entrenamiento militar en Camp Pendleton, California. Marcus Thompson, un joven de 22 años, originario de un pequeño pueblo de Montana, observaba con nerviosismo mientras los marines veteranos realizaban ejercicios de tiro de precisión. Su uniforme recién planchado contrastaba notablemente con los uniformes desgastados y manchados de sudor de los soldados experimentados que llevaban años perfeccionando sus habilidades. Marcus había llegado al campo militar apenas 3 semanas atrás, después de completar su entrenamiento básico. Aunque había demostrado aptitudes excepcionales durante las pruebas físicas y académicas, el manejo de armas de fuego seguía siendo su punto débil. En su pueblo natal, la caza era una tradición familiar, pero el rifle de su abuelo y las escopetas que usaba para cazar venados estaban muy lejos de la sofisticada tecnología militar que ahora debía dominar. El sargento Rodríguez, un hombre curtido de 45 años, con cicatrices que contaban historias de múltiples despliegues en Afganistán e Irak, había notado las dificultades de Marcus durante las sesiones de entrenamiento. A pesar de su aparente dureza, Rodríguez tenía un ojo clínico para detectar el potencial en los reclutas jóvenes. Había algo en la forma en que Marcus observaba, en su paciencia natural, en su capacidad para mantener la calma bajo presión, que le recordaba a sí mismo cuando era joven. Ese día en particular, el entrenamiento se enfocaba en tiro de larga distancia. Los marines experimentados se turnaban para disparar a objetivos ubicados a distancias que variaban entre los 600 y 1000 metros. Marcus observaba cada movimiento, cada respiración, cada ajuste que realizaban los tiradores expertos. Tomaba notas mentales sobre la posición del cuerpo, la forma de sostener el rifle, y especialmente sobre cómo calculaban la compensación por viento y gravedad. Durante un descanso, mientras los otros reclutas conversaban entre ellos o bebían agua, Marcus se acercó tímidamente al área donde estaban almacenados los rifles de precisión. Nunca había visto armas tan sofisticadas de cerca. El rifle M40A6 parecía una obra de ingeniería, con su mira telescópica, que prometía precisión quirúrgica a distancias que parecían imposibles para alguien como él. El sargento Rodríguez se acercó silenciosamente por detrás. Interesado en el equipo, Thompson preguntó con su característica voz ronca. Marcus se sobresaltó ligeramente, pero se las arregló para mantener la compostura. Sí, señor. Es fascinante ver cómo pueden alcanzar objetivos a distancias tan grandes. Rodríguez sonrió apenas perceptiblemente. Era raro encontrar reclutas que mostraran genuine curiosidad por la técnica, en lugar de simplemente presumir sobre qué tan bien creían que podían disparar. El equipo es solo una parte de la ecuación, muchacho, explicó Rodríguez mientras levantaba cuidadosamente uno de los rifles. La verdadera magia está en entender la física, la meteorología y tener la paciencia para esperar el momento perfecto. Marcus escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como una esponja. ¿Alguna vez has disparado a más de 200 metros? Preguntó el sargento. Marcus negó con la cabeza, sintiéndose repentinamente inadecuado. En mi pueblo lo máximo que disparaba era a unos 100 metros cuando cazaba con mi abuelo, admitió Marcus honestamente. Pero siempre me fascinaron las matemáticas y la física. En la preparatoria era el mejor de mi clase en cálculo. Rodríguez alzó una ceja, intrigado. La combinación de humildad, honestidad y una base sólida en matemáticas era exactamente lo que él consideraba fundamental para un tirador de precisión excepcional. Las matemáticas son más importantes de lo que la mayoría de la gente piensa en este trabajo, continuó Rodríguez. Cada disparo es una ecuación compleja que involucra velocidad, gravedad, resistencia del aire, velocidad del viento, humedad, presión atmosférica y temperatura. Marcus sentía como si estuviera descubriendo un mundo completamente nuevo, donde su amor por los números podía combinarse con una habilidad práctica y vital. En ese momento, el cabo Johnson, un tirador experimentado conocido por su arrogancia, se acercó al grupo. «Sargento»,
¿Está perdiendo tiempo con el novato? Preguntó con una sonrisa burlona. Este chico no puede ni siquiera acertar a un blanco a 300 metros en el rango básico. Marcus sintió que su rostro se sonrojaba, pero mantuvo la mirada fija en el suelo, tratando de controlar su frustración. Rodríguez miró a Johnson con una expresión que claramente indicaba su desaprobación por el comentario. Johnson, todos empezamos desde algún lugar. Tu primer día aquí no fue precisamente impresionante, si mal no recuerdo. Johnson se encogió de hombros, pero su sonrisa arrogante no desapareció. Solo digo que algunos nacen para esto, y otros, bueno, otros mejor que se queden en logística. Marcus sintió una mezcla detriment in the termination of the immediate soul and the detriment of the history. Había venido a los Marines para probarse a sí mismo, para honrar la memoria de su padre, quien había muerto en servicio cuando Marcus tenía solo 12 años. No iba a permitir que comentarios como ese lo desanimaran. Sin embargo, también sabía que las palabras de Johnson no estaban completamente fuera de lugar. Sus resultados hasta ahora habían sido consistentemente mediocres. Thompson, dijo Rodríguez después de que Johnson se alejara. ¿Qué te parece si te doy algunas lecciones adicionales después del horario regular? Marcus levantó la vista, sorprendido por la oferta. ¿En serio, señor? El sargento asintió. Veo potencial en ti, muchacho. Solo necesitas pulir la técnica y ganar confianza, pero va a requerir trabajo extra, dedicación completa. Marcus no dudó ni un segundo. Cuente conmigo, señor. Haré lo que sea necesario. Rodríguez sonrió genuinamente por primera vez en toda la conversación. Nos vemos aquí mañana a las 5 de la mañana, 1 hora antes del entrenamiento regular, y trae un cuaderno. Vas a aprender más teoría de la que probablemente quieras. Esa noche, Marcus no pudo dormir bien. Su mente daba vueltas pensando en las posibilidades que se abrían ante él. Durante toda su vida, había sentido que tenía un potencial sin explotar, algo especial que no había logrado canalizar adecuadamente. Tal vez, solo tal vez, había encontrado su verdadero llamado en el lugar menos esperado. Al día siguiente, a las 5 en punto de la mañana, Marcus estaba parado en el campo de entrenamiento con su cuaderno en mano, listo para comenzar lo que no sabía que sería una transformación completa de su vida militar y personal. 6 meses habían pasado desde aquella primera conversación entre Marcus y el sargento Rodríguez, y la transformación era notable. Cada amanecer, sin excepción, Marcus se presentaba en el campo de entrenamiento 1 hora antes que sus compañeros. Durante esas sesiones matutinas privadas, Rodríguez había compartido con él no solo técnicas de tiro, sino una filosofía completa sobre la precisión, la paciencia y la responsabilidad que conlleva tener la capacidad de impactar un objetivo a kilómetros de distancia. Las lecciones comenzaron con fundamentos teóricos, que Marcus absorbía con facilidad gracias a su sólida base matemática. Rodríguez le enseñó sobre balística externa, explicándole cómo una bala sigue una trayectoria parabólica afectada por múltiples variables. Aprendió sobre el efecto Coriolis, la rotación de la Tierra que puede desviar una bala durante vuelos prolongados. También estudió meteorología aplicada, entendiendo cómo la temperatura afecta la densidad del aire y, por consiguiente, la resistencia que encuentra el proyectil. Pero la verdadera revelación llegó cuando comenzó la práctica real. Marcus descubrió que poseía algo que no se puede enseñar, una capacidad natural para visualizar la trayectoria de la bala y una paciencia extraordinaria para esperar las condiciones perfectas. Sus primeros disparos a 600 metros fueron erráticos, pero Rodríguez notó algo especial en la forma en que Marcus analizaba cada fallo, ajustando meticulosamente su técnica basándose en los resultados. A medida que las semanas progresaron, Marcus comenzó a destacar no solo en las sesiones privadas con Rodríguez, sino también en el entrenamiento regular. Sus compañeros de pelotón empezaron a notar que el novato de Montana ya no era el mismo soldado inseguro que había llegado meses atrás. Sus disparos se volvieron más consistentes, más precisos, y su confianza creció exponencialmente. El cabo Johnson,
quien inicialmente había menospreciado las habilidades de Marcus, ahora observaba con una mezcla de respeto y envidia los resultados del joven marine. Durante una competencia informal de tiro a 800 metros, Marcus no solo superó a Johnson, sino que estableció un nuevo récord no oficial para reclutas en su segundo año de servicio. Sin embargo, el verdadero momento de reconocimiento llegó durante un ejercicio de entrenamiento especial, diseñado para simular condiciones de combate real. El escenario planteaba una situación donde un grupo de enemigos había tomado posiciones en una colina a aproximadamente 1,200 metros de distancia. Los Marines debían neutralizar las amenazas usando tiro de precisión mientras coordinaban con unidades de infantería que avanzarían desde flancos. Marcus fue asignado como tirador secundario, apoyando al cabo Johnson, quien lideraría la operación de tiro de precisión. Pero durante el ejercicio, Johnson cometió un error de cálculo crítico debido a la presión del momento, fallando repetidamente sus disparos y permitiendo que los enemigos mantuvieran sus posiciones. El ejercicio se estaba convirtiendo en un fracaso. En ese momento crucial, Rodríguez tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes. Se acercó a Marcus y le dijo: «Thompson, toma el rifle principal. Muéstranos lo que has aprendido». Marcus sintió que todos los ojos se dirigían hacia él. Era la primera vez que tendría la oportunidad de liderar una operación de tiro de precisión, y lo hacía bajo la presión adicional de rescatar un ejercicio que ya estaba fracasando. Con manos sorprendentemente firmes, Marcus tomó el rifle M46 y se posicionó. Comenzó a calcular meticulosamente total centímetros, la distancia exacta medida con el telémetro láser, 1,247 metros, la velocidad del viento cruzado, 7 nudos de izquierda a derecha, la temperatura, 23 grados Celsius, y la humedad relativa, 65%. También consideró la ligera pendiente ascendente hacia el objetivo, y el hecho de que estaban a nivel del mar, lo que afectaba la densidad del aire. Mientras realizaba estos cálculos, Marcus entró en un estado de concentración absoluta que Rodríguez había visto pocas veces en su carrera. El joven marine parecía completamente ajeno a la presión del momento, a las miradas escépticas de algunos de sus compañeros, y al hecho de que el éxito o fracaso del ejercicio dependía de sus siguientes disparos. Su primer disparo impactó precisamente en el centro del objetivo principal, neutralizando inmediatamente la amenaza más significativa. El segundo disparo, realizado apenas 15 segundos después, tras un ajuste mínimo para compensar un ligero cambio en la dirección del viento, eliminó el segundo objetivo. En total, Marcus neutralizó 4 de los 5 objetivos con una precisión que dejó a todos los observadores en silencio absoluto. Cuando el ejercicio concluyó, el coronel Stevens, quien había estado observando desde la torre de control, descendió personalmente al campo de tiro. Era altamente inusual que un oficial de tan alto rango se involucrara directamente en ejercicios de entrenamiento de rutina, pero los resultados de Marcus habían captado su atención inmediata. «Sargento Rodríguez», dijo el coronel al acercarse al grupo. «¿Quién es este marine?» Rodríguez, claramente orgulloso pero manteniendo su compostura profesional, respondió: «Marine Thompson, señor. Ha estado entrenando bajo mi supervisión durante los últimos 6 meses. The biggest indicator in the world. Thomas, ancestral, did not care every time in the world. Thomas. Esos fueron disparos excepcionales. ¿Tienes experiencia previa como francotirador?» Marcus se cuadró inmediatamente. «No, señor. Toda mi experiencia ha sido adquirida aquí bajo la tutela del sargento Rodríguez». El coronel intercambió una mirada significativa con Rodríguez. «Sargento, quiero que prepare un informe detallado sobre el progreso de este marine. Creo que puede ser candidato para entrenamiento avanzado de francotirador». Las palabras del coronel cayeron como una bomba sobre el grupo. El entrenamiento avanzado de francotirador era extremadamente selectivo, reservado para marines con años de experiencia y habilidades comprobadas en combate real.
Que un marín de segundo año fuera considerado para tal programa era prácticamente sin precedentes. Esa noche, mientras Marcus limpiaba meticulosamente su equipo en el cuartel, reflexionaba sobre los eventos del día. 6 meses atrás había sido el peor tirador de su pelotón. Ahora, aparentemente estaba siendo considerado para el entrenamiento más prestigioso y desafiante que los marines podían ofrecer en el área de tiro de precisión. Rodríguez se acercó a él durante la limpieza del equipo. Thompson, tenías un don natural que he visto solo en un puñado de marines durante toda mi carrera. Pero recuerda que el talento sin disciplina y sin entrenamiento constante no sirve de nada. Si realmente vas a avanzar al programa de francotiraderos, el trabajo que has hecho hasta ahora será como un juego de niños comparado con lo que viene. Marcus levantó la vista del rifle que estaba limpiando. Estoy listo para lo que venga, señor. Esta oportunidad significa todo para mí. Rodríguez asintió, pero su expresión era seria. El entrenamiento de francotirador no es solo sobre hacer disparos precisos, Thompson. Es sobre tomar decisiones de vida o muerte bajo presión extrema, sobre paciencia que puede durar días, sobre responsabilidad moral que llevará contigo el resto de tu vida. En ese momento, Marcus no podía imaginar cuán proféticamente precisas serían las palabras de su mentor, ni cómo una situación real en un futuro no muy lejano pondría a prueba todo lo que había aprendido de una manera que ningún entrenamiento podría haber simulado completamente. 18 meses después del inicio de su entrenamiento con Rodríguez, Marcus se encontraba en las montañas escarpadas de Afganistán como parte del primer pelotón de reconocimiento de los marines en una misión de alta prioridad. El programa intensivo de francotirador había transformado completamente no solo sus habilidades técnicas, sino también su comprensión sobre la responsabilidad y las consecuencias de su especialidad. El sargento Rodríguez había sido asignado como su supervisor directo en esta primera misión de combate real, algo inusual pero que reflejaba la confianza del comando en ambos marines. La misión parecía rutinaria. Establecer un puesto de observación en una cresta montañosa para monitorear el movimiento de insurgentes en un valle estratégico que servía como ruta de suministros para células terroristas locales. La base de operaciones temporales estaba situada a una altitud de 3,20 sobre el nivel del mar, en terreno rocoso que ofrecía excelente camuflaje, pero condiciones ambientales extremadamente desafiantes. Las temperaturas nocturnas descendían a menos 10,000 Celsius, mientras que durante el día el sol intenso y el aire delgado creaban condiciones que afectaban significativamente la ability for quality de speedo. Durante el primer 4 días, la misión procedió según lo planificado. Marcus y Rodríguez se turnaban en periodos de observación de 6 horas, documentando meticulosamente el movimiento de vehículos y personal a través del valle. Sus reportes habían permitido al comando identificar patrones en las operaciones enemigas y planificar intervenciones más efectivas. El 5º día, sin embargo, la situación cambió drásticamente. Durante el turno matutino de Marcus, mientras observaba a través de su mira telescópica de alta potencia, detectó algo que inicialmente parecía ser un convoy rutinario de vehículos civiles transitando por la carretera principal del valle. Pero algo en el movimiento coordinado de los vehículos y en la forma en que mantenían distancias específicas entre ellos, despertó su instinto entrenado. Al enfocar más detalladamente cada vehículo, Marcus notó anomalías sutiles pero significativas. Los vehículos aparentemente civiles tenían modificaciones que sugerían blindaje improvisado. Varios de los ocupantes llevaban equipamiento que claramente no correspondía a civiles locales. Más preocupante aún, en la parte trasera de uno de los camiones, pudo distinguir parcialmente lo que parecían ser contenedores metálicos de un tipo utilización para transportar explosivos o armas químicas. Marcus alertó inmediatamente a Rodríguez, quien confirmó las observaciones usando equipamiento de reconocimiento adicional. La evaluación preliminar sugería que se trataba de un convoy de alto valor transportando materiales extremadamente peligrosos,
posiblemente destinados a un ataque terrorista de gran escala en una zona civil. Rodríguez estableció contacto inmediato con el Comando Central para reportar la situación y solicitar instrucciones, pero la respuesta que recibieron los colocó en una situación imposiblemente compleja. El apoyo aéreo más cercano estaba a 40 minutos de distancia. Las unidades terrestres de interceptación estaban a más de una hora. Y el convoy, una vez que saliera del valle, entraría en territorio densamente poblado, donde una intervención militar directa sería imposible sin causar víctimas civiles masivas. Thompson, dijo Rodríguez después de evaluar totals of this observance, this isn't problem for me to get tensor and answer cause building because the devastating consequences of these explanations. Add a note value benefit by this ill-conservative effort. La distancia hasta el convoy era de aproximadamente 3,800 metros, una distancia que estaba al límite absoluto de lo técnicamente posible incluso con el mejor equipo disponible. Señor, respondió Marcus, esa distancia está muy cerca del límite máximo efectivo del rifle. Con las condiciones atmosféricas actuales y el terreno variable, la probabilidad de impacts son precisos es. Rodríguez lo interrumpió suavemente pero firmemente. Lo sé, Thompson. Pero también sé que tú puedes hacer estos disparos si alguien puede hacerlos. Marcus comenzó inmediatamente los cálculos más complejos de su carrera. La distancia de 3,800 metros requería compensación por múltiples factores. La altitud extrema reducía la densidad del aire en aproximadamente 35%. Lo que afectaba tanto la trayectoria de la bala como su estabilidad en vuelo. Los vientos cruzados variables en el valle creaban corrientes impredecibles que cambiarían la trayectoria del proyectil durante los casi 6 segundos de tiempo de vuelo. Además, el objetivo se movía a aproximadamente 45 km por hora, lo que requería calcular no solo dónde estaba el vehículo en el momento del disparo, sino dónde estaría cuando la bala llegara al punto de impacto. La matemática involucrada era extraordinariamente compleja, requiriendo consideración simultánea de física balística, meteorología, cinemática y múltiples variables ambientales que cambiaban constantemente. Rodríguez observaba mientras Marcus trabajaba con una concentración absoluta, utilizando todos los instrumentos disponibles, anemómetro para medir velocidad del viento, telémetro láser de precisión para distancias exactas, barómetro para presión atmosférica y termómetro para temperatura precisa. También utilizó su entrenamiento para estimar factores como la humedad relativa y la estabilidad atmosférica basándose en observaciones visuales de las condiciones del valle. Después de 20 minutos de cálculos meticulosos, Marcus había preparado su solución de tiro. Pero cuando se posicionó detrás del rifle y comenzó a alinear el disparo, se dio cuenta de que la verdadera magnitud del desafío apenas comenzaba. A esa distancia el objetivo a través de la mira parecía minúsculo, apenas visible incluso con la magnificación máxima disponible. Rodríguez, murmuró Marcus sin apartar la vista la mira. ¿Estás seguro de que debemos hacer esto? Un disparo fallido podría alertar al convoy y hacer que cambien de ruta o aceleren su hedu. Rodríguez consideró la pregunta durante un momento. Era una preocupación válida, pero la alternativa permitir que el convoy alcanzara su destino era inaceptable. Confío en ti, Thompson. Toma el disparo when estés listo. Marcus respiró profundamente, centrándose en todo lo que había aprendido durante meses de entrenamiento intensivo. Controló su respiración, sincronizó su ritmo cardíaco y esperó el momento perfecto, cuando todos los factores se alinearan óptimamente. El primer disparo salió del rifle con el estampido característico que reverberó al través de las montañas. Marcus y Rodríguez observaron a través de sus equipos ópticos, mientras la bala viajaba durante lo que parecieron eternos segundos hacia su objeto distante. El impacto fue preciso. El vehículo principal del convoy se detuvo abruptamente, claramente deshabilitado. Sin perder tiempo, Marcus ajustó rápidamente para el segundo objetivo, considerando que el convoy ahora estaba alertado.
y posiblemente cambiando velocidades o direcciones. Su segundo disparo, realizado menos de 30 segundos después del primero, impactó el segundo vehículo prioritario, efectivamente deteniendo la operación completa del convoy. El éxito de esta intervención no solo salvó vidas civiles potenciales, sino que también proporcionó al comando estadounidense la oportunidad de capturar materiales y inteligencia invaluable sobre las operaciones terroristas en la región. Pero para Marcus, el significado de esos disparos era mucho más personal y complejo de lo que cualquier informe militar podría reflejar. Los disparos que Marcus realizó aquel día en las montañas de Afganistán resonarían mucho más allá del eco físico que produjeron en el Valle Rocoso. Cuando los equipos de recuperación llegaron al convoy detenido 3 horas después, descubrieron que los contenedores sospechosos efectivamente transportaban suficientes explosivos como para devastar varios edificios civiles, junto con documentación que reveló una red terrorista mucho más extensa de lo que la inteligencia militar había estimado previamente. El coronel Stevens, quien había seguido la operación desde el centro de comando, voló personalmente al puesto de observación al día siguiente para debriefing con Marcus y Rodríguez. Al examinar las condiciones del disparo, la distancia extrema, las variables ambientales y la precisión milimétrica requerida, Stevens quedó asombrado no solo por la competencia técnica demostrada, sino por la compostura bajo presión que Marcus había mantenido durante toda la operación. Thompson, dijo el coronel, mientras observaba travails of traversing media telescópica que Marcus había usado, realizaste disparos que están documentados entre los más largos y precisos en la historia operación de los marines? Pero más importante aún, salvaste vidas civiles inocentes y proporcionaste inteligencia que ha desmantelado una célula terrorista. Marcus, sin embargo, no experimentaba las statistic sellers que portray the milestone fire. Durante las noches siguientes a la operación, se encontraba despierto reflexionando sobre las implicaciones más profundas de lo que había ocurrido. Había demostrado que poseía habilidades extraordinarias, pero también había comprendido la inmensa responsabilidad que acompañaba tal capacidad. Rodríguez, con su experiencia en combate y su comprensión de la psicología de los francotiradores, reconoció los signos de lo que Marcus estaba experimentando. Thompson, lo que sientes es normal, le dijo durante una conversación privada mientras regresaban a la base principal. Cualquier personal thoughtful que tenga la capacidad de impactar objetivos a distancias como esas se enfrenta a cuestiones sobre poder, responsabilidad y las consecuencias de sus acciones. Al regresar a Estados Unidos, Marcus fue asignado temporalmente al programa de entrenamiento avanzado de francotiradores como instructor asistente, una posición inusual para alguien de su rango, pero que reflejaba el reconocimiento de sus habilidades excepcionales. Durante este periodo, trabajó con nuevos reclutas que le recordaban a sí mismo apenas 2 años atrás. Jóvenes inseguros que creían que el tiro de precisión era simplemente apuntar bien y jalar el gatillo. Fue durante una de estas sesiones de entrenamiento que Marcus conoció a Sarah Chen, una marine de origen taiwanés, que mostraba aptitudes técnicas similares a las que él había demostrado inicialmente, pero que luchaba con la confianza y la presión psicológica del entrenamiento intensivo. Al trabajar con Sarah, Marcus descubrió que tenía una habilidad natural para enseñar, para transmitir, no solo la técnica, sino también la filosofía behind tiro de precisión. La mayoría de la gente piensa que ser francotirador se trata de disparar a distancias largas, le explicaba Marcus a Sarah durante una sesión matutina. Pero realmente se trata de paciencia, análisis, toma de decisiones bajo presión y sobre todo, about accepting una responsabilidad enorme. Cada disparo que haces como francotirador tiene consecuencias que van mucho más allá del impacto de la bala. Sarah se convirtió en una estudiante excepcional bajo la tutoría de Marcus, eventualmente graduándose del programa con honores. Pero más importante para Marcus, el proceso de enseñar le ayudó a procesar sus propias experiencias y a encontrar un propósito más amplio en sus habilidades. Comprendió que su don no era solo about ser capaz de hacer disparos imposibles, sino about usar esa capacidad responsablemente y transmitir el knowledge a otros. 6 meses después de su regreso de Afganistán, Marcus recibió una visita inesperada. Su madre,
Había viajado desde Montana para verlo, algo que no había hecho desde que él se había alistado en los Marines. Durante su conversación, ella le reveló algo que había mantenido en secreto durante años. Su padre, quien había muerto en servicio cuando Marcus era adolescente, tu padre nunca habló mucho about lo que hacía, le dijo su madre mientras examinaban juntos algunas fotografías militares que ella había conservado. Pero después de su muerte encontré algunos reconocimientos y cartas de compañeros que describían sus habilidades como extraordinarias. Creo que heredaste algo de LKGG Buzz. Esta revelación proporcionó a Marcus una nueva perspectiva sobre su propio journey. Se dio cuenta de que su path hacia convertirse en francotirador no había sido solo about superar sus propias inseguridades o probar su worth, sino about honrar la memoria de su padre y continuar un legacy de service y precision. Un año después, Marcus fue seleccionado para liderar un nuevo programa experimental de entrenamiento que combinaba tradicional marksmanship con tecnología avanzada y psychological preparation. El programa estaba designed para preparar francotiradores, not just para combat situations, sino para la wide range of scenarios donde precision shooting podría ser required. Hostage situations, counter-terrorism operations, y humanitarian missions, donde avoiding civilian casualties era paramount. Durante la ceremonia de inauguración del programa, el general Morrison, comandante de la base, hizo special mention de Marcus. El sargento Thompson representa lo mejor de los Marines. Talent natural combinado con dedication incomparable, humility a pesar de habilities extraordinarias. Y commitment to excellence que inspira todos quienes trabajan con él. Pero para Marcus, el true measure de su suceso no estaba en los reconocimientos o en su advancement en rank. Estaba en las letters que recibía de antiguos estudiantes que habían aplicado successfully lo que él les había enseñado. En el knowledge de que el convoy que había detenido en Afganistán nunca alcanzó su intended target. Y en la comprensión de que había encontrado un way to honor su father's memory mientras forjaba su propio legacy. Our reflection sobre su journey desde aquel nervous young recruit que no podía hit targets a 300 metros hasta convertirse en instructor de algunos de los francotiradores más skilled de los Marines, Marcus comprendió que su historia era about much más que desarrollar exceptional marksmanship skills. Era about discovering purpose, accepting responsibility, y understanding que true strength viene not from el poder para impactar objetivos a distancias imposibles, sino from el wisdom para saber cuándo usar esa habilidad y cuándo no. En las cute hours before dawn, cuando preparaba sus clases or practiced su own shooting, Marcus a menudo pensaba en aquel momento cuando el sargento Rodríguez le había dicho, "Sostén mi rifle por un momento." Esas palabras habían been el beginning de una transformation que había cambiado not only su military career, sino su entire understanding de sí mismo y de su place en el mundo. Y ahora, mientras enseñaba a nueva generación de marines, él pasaba adelante not just technical skills, sino la wisdom que viene from understanding que el most powerful shot is sometimes el shot que nunca se toma.